Bueno, ahora vamos a ver algunas cosas que quedaron del método de desplazamiento. Lo primero que vamos a ver va a ser el tema de la simetría en el método de los desplazamientos. Y vamos a ver que vamos a tener dos casos. En primer caso, vamos a hablar de estructuras simétricas sometidas a cargas simétricas. En este caso, podemos decir que los nudos, los nudos son indesplazables en este caso, por ser la carga simétrica, entonces no hay eh, desplazamiento lateral de dichos nudos. Nuestro sistema fijo, por lo tanto, va a estar conformado por dos vínculos de momento. Ahora, como la estructura es simétrica, estas incógnitas le vamos a llamar a ambas 2x1. ¿Mm? Entonces vamos a ver, para el sistema eh, de acciones exteriores, vamos a tener el... no lo voy a buscar acá de nuevo. Vamos a tener, esto lo vamos a resolver como si estuviese todo junto. Lo voy a poner con violeta. Estas dos fuerzas valen QL cuadrado sobre 8. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la simetría, supongamos. Como las dos incógnitas son iguales, las dos las vamos a girar un valor 1, por lo que voy a dibujar una cruz acá y una cruz acá. Fíjense, como el sistema es simétrico, si ustedes se imaginan la deformada de esto se va a abrir, o sea, va a flexionar hacia el lado de adentro del vórtico, por lo que ambos nudos van a girar hacia adentro. En este caso, entonces vamos a llamar esto va a girar para acá y esto va a girar para acá. Esto es x1 y x1. Entonces la estructura nos va a quedar esto así y sale recto, sale así, sale recto y sale así. Perfecto. Bien. No nos olvidemos de los vínculos de momento que van acá. Genial. Entonces ahora fíjense, para el caso de las columnas es fácil porque ya lo hemos visto esto. Esto vale 4ek, 2ek, 4ek, 2ek. Ahora, para el caso de la viga, fíjense que en las tablas está este caso, que es cuando eh, los dos nudos giran hacia el mismo lado, digamos, no en la misma dirección. Para esos valores vale 2ek y 2ek lo vamos a poner con, sí, con violeta. Esto gira para allá y esto gira para allá, ambos valen 2ek de la viga. Esto lo vamos a poner 2ek de la columna. Entonces, ¿qué pasó? La estructura es simétrica.
estructura es simétrica, ¿m? Entonces vamos a mirar un solo lado de la ecuación. ¿M? Entonces fíjense, para el sistema 0, lo voy a poner como texto, el A0 va a ser igual a este par, vamos a mirar solo este lado, irá negativo, integrario, menos QL cuadrado sobre 2. Bien. Esto es para esto. Y ahora el A1, como tenemos una sola incógnita, va a ser de un solo valor, el A11 va a ser igual a toda la suma de los pares de este lado. Entonces va a ser 4EK de la columna más 2EK de la viga. ¿Mm? Entonces ya está, el sistema ya queda resuelto. Ahora, ¿cuál es la clave de esto? Hay que ver que la estructura sea simétrica y la carga es simétrica. Cuando la carga es simétrica, ambos nudos giran hacia el mismo lado. Bien. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos una estructura que está sometida a una carga antisimétrica. O sea, la estructura es simétrica, pero la carga es antisimétrica. En este caso, el libro lo llama un pórtico con nudos desplazables. ¿Por qué? Porque como las cargas son antisimétricas, va a haber un desplazamiento horizontal de los nudos. Entonces, nuestro sistema fijo, tenemos el grado de indeterminación cinemático 3, uno por cada nudo y uno por cada desplazamiento horizontal. Así que vamos a colocar vínculo de momento y un vínculo de fuerza. Bien. Ahora, ¿qué pasó? Como estamos trabajando en simetría, esto ya lo tengo copiado. Esto lo voy a poner acá. Vamos a ver qué pasa. Si esto es, vamos a trazar acá con amarillo. ¿Cuál sería una deformada tentativa de esto? Supongamos que si esta fuerza actúa en este punto, este nudo se va a venir para este lado. Si nosotros lo miramos así, este nudo, si esta columna estuviera libre, esta columna se deformaría así a causa de esta fuerza, por lo que este nudo saldría hacia abajo. De igual manera, esta columna. Esto lo vamos a trazar al final. Si este nudo se vino hacia abajo, vamos a poner el mismo desplazamiento. Este nudo viene acá. Este nudo viene acá. Fíjense que esto tiene que, si yo trazar una forma, va a ser más o menos esta forma. ¿Por qué? Porque acá se tienen que conservar los 90 grados. Fíjense que respecto al caso anterior, los nudos ahora giran en direcciones distintas. Ahora tengo un ángulo acá y un ángulo acá. Fíjense que este giró hacia allá y este giró hacia allá. Nos giraron hacia el mismo lado. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa cuando aplicamos simetría a esto. Por un lado, tenemos la fuerza. Como es simetría, vamos a suponer, o sea, que en realidad pasa, que esta fuerza se va a aplicar la mitad en cada columna. Entonces acá vamos a tener P sobre 2 y acá vale P sobre 2, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Como tenemos un desplazamiento horizontal, nosotros podríamos, en un principio, decir, bueno, la reacción va a ser P sobre 2. O sea que acá nuestro A0 sería A, si nosotros tenemos tres incógnitas,
Entonces x1, x2 y x3. Esto está fijo. Y acá tengo el apoyo. Para acá, mirando solo la mitad izquierda, este, si nosotros consideráramos como incógnita el desplazamiento de la barra, nuestro A30 sería menos P sobre 2. Menos, ¿por qué? Porque yo voy a considerar el desplazamiento estoy considerando la reacción de este lado. Cómo reacciona el sistema. O sea, estoy considerando una fuerza acá, que vale P sobre 2. Yo voy a considerar el desplazamiento positivo hacia el lado derecho. Esto sería en el caso de que nosotros consideráramos como la incógnita x3 como el desplazamiento. Ahora, ¿qué pasa si yo hago lo mismo? Me paro acá, fijo el sistema. Acá tengo la simetría, el centro. Ahora, en vez de considerar como incógnita x3 el desplazamiento horizontal de la viga, lo voy a considerar como el eje de la barra. O sea, si yo dibujo la deformada de esto, vamos a agarrar esto así, vamos a mover para acá. Vamos a borrar esto. El pórtico y una cosa así. Ahora fíjense, si yo uno con una recta, estos dos puntos, fíjense que respecto a la vertical se generó un ángulo. Acá hay un ángulo. Antes esto se corría para acá y yo tenía un desplazamiento X. Déjenme ver una cosa. Bien. Entonces yo estaba considerando, en este caso, el desplazamiento de X. Ahora yo voy a decir, bueno, no, quiero trabajar solo con giros. Bueno, entonces a este giro de esta barra, en sentido positivo, igual que los giros de los nudos, le voy a llamar X3. Es el giro que se produce. Ahora, ¿cómo reacciona la estructura? La estructura va a reaccionar con un par, que va a ser P sobre 2 por H. ¿Y cómo va a girar? Si este par gira en sentido horario, yo tengo que aplicar un par en sentido antihorario que valga P por H sobre 2. La fuerza por el brazo de palanca. Que fíjense, en las tablas, en todas las tablas, a mí me da como esa incógnita, como el eje del giro de la barra, a A3'. A3'. O sea que yo puedo usar los desplazamientos de los nudos, o sea, el desplazamiento horizontal, la fuerza que se genera en los pares, como en este caso, P sobre 2, y acá iría otra fuerza que también vale P sobre 2. O lo puedo considerar como pares. Como pares, acá va a estar el mismo par, P, P por H sobre 2. Que eso es lo que sale acá. A3' o A3. Yo puedo usar uno o el otro. O trabajo con fuerzas
o trabajo con giros de los ejes de la barra, por lo cual van a aparecer pares. Que fíjense que es básicamente la fuerza que aparece en el extremo por el brazo de palanca. En este caso el largo de la barra es L, entonces en el otro término, que es un par, desaparece L porque es la fuerza por el brazo de palanca. Si tengo dividido L por L, se simplifica. Bueno, ahora veamos qué pasa con la incógnita eh, con la incógnita 3. Bueno, no, primero vamos a ver la incógnita x1 y x2. Nosotros decimos, bueno, x1 y x2 son incógnitas antisimétricas. Teniendo eso en cuenta, yo voy a girar ambos nudos. Pero ahora, en vez de girarlos para lados opuestos, para la misma cara, digamos, lo voy a girar como la deformada que yo tracé, para cargas antisimétricas. Entonces, esto sale recto y de recto. Esto es así y es así. Perfecto. Coloco las fijaciones que había en el sistema. Esto está así. Tengo mi apodo, mi vínculo de fuerza. Y ahora analizo a ver qué pasó. Esto giro hacia allá. Y esto giro hacia allá. Entonces, para la columna es fácil. Ya lo habíamos visto. Es un giro de una barra, el otro lado está empotrado. Entonces esto vale 4 EK de la columna, 2 EK de la columna. Lo mismo pasa con este lado. 4 EK de la columna, 2 EK de la columna. Bien. Ahora, ¿qué sigue? Bien. Nosotros aplicamos, dijimos que los nudos ahora van a girar en el mismo sentido, porque la estructura es antisimétrica, o sea, la estructura reacciona, está sometida a carga antisimétrica, la estructura es simétrica, por lo tanto la viga se va a deformar de esta forma. Si nos fijamos, este caso también está en la tabla, en el que los giros nos dice que vale 6 EK. Entonces acá van a aparecer pares, así, que van a valer 6 EK de la viga, 6 EK de la viga. Perfecto. Por último, nos queda el desplazamiento, o sea, nosotros vamos a decir acá x1 va a ser igual a x2 siendo incógnitas antisimétricas. Y en este caso, nosotros vamos a decir x1 es una incógnita simétrica. Fíjense que nosotros definamos la incógnita así es por el sistema de carga. En este caso la carga es simétrica, en este caso la carga es antisimétrica. La estructura tiene que ser simétrica para poder aplicar simetría. Veamos, ahora tenemos que ver lo que pasa con la incógnita 3. Porque esto, ya vamos a ver, esto se resuelve muy fácil.
Bien, para la incógnita 3 vamos a trabajar con este caso en el que es el giro de la barra. Vamos a desplazar los nudos como veníamos haciendo antes. Sí. Vamos a agarrar esto, lo voy a desplazar. Vamos a unir esto así y esto así. Colocamos las fijaciones, el vínculo de fuerza. Y ahora vemos. Nosotros dijimos que eh, vamos a considerar como incógnita x3 el giro de la barra. X3' le voy a llamar yo, igual a 1. Entonces, en este caso, déjenme ver una cosa. Acá está la incógnita. Yo tengo cuando eh, giro la barra un valor 1. Perfecto. Que es el caso 10'. En este caso, giro la barra un valor 1. No, acá. El tercer caso, 3'. Giro la barra un valor 1. Y esto vale 6ek. O sea que esto viene para acá. Esto va para allá. 6ek de la columna. 6ek de la columna. Y el par que actúa en la barra es la suma de los dos. Gira en el mismo sentido. Y vale 12ek de la columna. ¿Por qué era esto? Porque, fíjense, si nosotros hubiésemos considerado, lo voy a hacer en amarillo, x3 igual a 1, el desplazamiento, acá hubiesen aparecido las fuerzas que hubiesen valido 6 primero. Hubiesen aparecido pares, voy a dibujar la barra así, hubiesen aparecido pares que valían, como ya hemos visto, 6ek de la columna sobre h, y la fuerza hubiesen valido 6ek de la columna sobre h cuadrado. 6ek de la columna, no me quiero equivocar, sobre h, 12, perdón, 6 más 6. 12 de la columna sobre h cuadrado, y acá aparecía la misma fuerza. 12 de la columna sobre h cuadrado. Esto en amarillo era cuando nosotros consideramos la incógnita como el desplazamiento, el corrimiento. Estábamos considerando fuerza. Ahora cuando es el giro, el par que va a actuar en la barra va a ser la suma de los momentos extremos. Entonces yo tengo 6 más 6, 12, 12ek de la columna. Ese va a ser el par que actúa. En este caso nosotros sumábamos los momentos extremos y lo dividíamos por el brazo de palanca. En este caso lo consideramos una fuerza, o sea, el desplazamiento era 1 y ¿cómo se dice? El desplazamiento era 1, entonces acá era el par dividido el brazo, o sea, la fuerza dividido el brazo de palanca. Bien, los mismos pares van a aparecer de este lado, seguir, y el mismo par en el eje de la barra. Ahora armemos la matriz de esto, a ver cómo se arma.
Vamos a venir primero a este sistema, o sea, son los dos sistemas cero. Este es para el caso de si consideramos la acción que actúa en la dirección de la incógnita como un desplazamiento, y en este cuando consideramos el giro de la barra. En este caso, la matriz A va a valer, lo voy a poner así, la matriz A x0, 0, va a valer en primer la incógnita x1, que dijimos que son los giros, vale 0, no hay pares. Y la incógnita x3, esta, x3', vale p por h sobre 2. ¿Mm? Si yo miro una sola mitad, y esto es negativo, ¿sí? Negativo porque gira anterior. Bien, si nos venimos ahora, vamos entre estos dos diagramas, vamos a construir la matriz AXXU. Perdón. Acá me faltó una cosa, lo voy a poner en violeta. Acá en estas columnas, como estamos trabajando con el giro del eje de la barra, tenemos que sacar el par que actúa en la barra. Entonces la suma de los momentos extremos. Esto va a girar, lo voy a escribir acá, gira así, en sentido horario. 4 más 2, 6 EK de la columna. Y acá también gira así, 6 EK de la columna. Cuando trabajábamos con con la otra incógnita, acá aparecían las fuerzas, que era 4 más 2, 6, dividido el brazo de palanca, que aparecerían los 6 EK de la columna sobre H, lo que hicimos la vez pasada. Bien, bueno, vamos a ver. Para la incógnita x1, el valor del A11 va a ser 4 EK de la columna más 6 EK de la viga. Y para cuando actúa el giro del eje de la barra, que sería el A13, A31 sería cuando actúa la incógnita 1 en la dirección de la incógnita 3, que es el giro del eje de la barra, esto va a valer 6 EK de la columna. Bien, ahora nos venimos a este diagrama. Cuando actúa la incógnita x3' igual a 1, el A13 va a valer menos 6 EK de la columna. Acá me he equivocado. Esto vale menos, ya les voy a explicar por qué. Y el giro del eje de la barra vale 12 EK de la columna. Bien, esto está mal. Acá lo que tenemos que hacer es equilibrar el par de momento. Bien, sí. Acá hay que equilibrar el par de momentos, o sea que si estos dos giran horario, este va a girar antihorario. Este es el error. Yo tengo que equilibrar el giro del eje de la barra, se va a oponer al giro de los nudos, o sea que si estos nudos extremos giran en sentido horario, el par que actúa en el eje de la barra va a girar en sentido antihorario. Lo mismo en este caso. Los pares que actúan en el extremo de la barra, el giro del eje de la barra se va a poner, entonces la equilibrante, tengo 6 más 6 que giran antihorario, con los 12 que giran horario, la suma de momentos de la barra es 0. Entonces fíjense, esta matriz es como la matriz
sigue cumpliendo las mismas propiedades que las otras matrices, que es positiva en su diagonal principal y simétrica. Y con esta forma lo único que hicimos es, bueno, redujimos en 1 la cantidad de incógnitas que teníamos. Esto es bastante útil, sobre todo cuando trabajamos con pórticos de muchos pisos. Cuando tenemos 2, 3, 4, 5 niveles, es bastante útil porque eliminamos una incógnita por cada piso, entonces las matrices son más chicas. Todos estos métodos existen porque eh, en la antigüedad no teníamos la hardware que existe hoy en día para poder trabajar con estas matrices. Hoy, por ejemplo, los programas de cálculo no les interesan cuántas incógnitas simplifican, sino que calculan todo y listo. Se demorará más tiempo nomás. Pero antes, hacer un cálculo de esto por ahí llevaba meses y hacer un simple paso de esto puede ahorrar un par de días, digamos. Exagerándolo, obviamente. ¿Qué más? Bien, en el libro hay una conversión. Supongamos que nosotros queremos convertir esta incógnita a el giro del eje de la barra. Entonces nos dice que x3, supongamos si es x3 la incógnita que nosotros estamos analizando, el desplazamiento, x3 ¿a qué va a ser? Va a ser igual. ¿Dónde lo tengo anotado? Acá está. x3', que es lo que nosotros queremos encontrar, va a ser igual a la incógnita x3 dividido el brazo de palanca, dividido h en este caso. Entonces va a ser la fuerza dividido la altura. De esa forma vamos a convertir. Igualmente, podemos hacerlo al revés. Vamos a decir x3 es igual a x3' por h. De esta forma nosotros podemos pasar de una incógnita a la otra. Fíjense, tienen que tener cuidado que si ustedes trabajaron con x3 y después quieren considerar el eje de la barra, el valor de x3' va a ser 1 sobre h. En este caso, si x3 era 1, el valor de x3' es 1 sobre h. Entonces todos estos valores los tienen que afectar por h. Porque si no, no les va a dar lo mismo. Lo que yo les recomiendo es que si ustedes piensan trabajar o con fuerzas o con el giro del eje de la barra, elijan a priori una o el otra. Entonces cuando ustedes trabajen, fíjense, ustedes van a mirar estos diagramas y van a trabajar. Si trabajan con fuerzas, o sea, con un desplazamiento horizontal de la viga, van a trabajar con el caso 3. Si trabajan con el giro del eje de las columnas, van a trabajar con el caso 3'. Entonces ahí tienen de dónde tomar los dos valores. Traten de no mezclarlos porque es básicamente hacer lo mismo, nada más que complicarse la vida. Y se pueden equivocar, que es lo peor de todo, que después en los exámenes eh, les pueden llegar a desaprobar un ejercicio por un error de ese tipo si no lo saben justificar. Y no vale la pena equivocarse en eso. Entonces, si ustedes quieren, si les interesa practicar, practíquenlo, les tendría que dar exactamente lo mismo. En realidad los valores no le van a dar lo mismo, les van a dar con esta relación, x3' va a ser igual a x3 sobre h, y con eso van a poder llegar a relacionar una incógnita o la otra. Bien, ¿qué nos queda? Ya vimos simetría. Eh, y después nos queda un último caso, que es esto es muy importante para rendir en los finales. ¿Qué pasa en el caso que fíjense, con el método de desplazamientos yo puedo saber giros de los ejes de la barra y desplazamientos independientes? ¿Qué pasa si yo quiero con el método de los desplazamientos determinar el acortamiento de los miembros? O la variación de la posición relativa de un nudo respecto del otro, o sea, el acortamiento de algún miembro. En ese caso, el número de incógnitas cinemáticas va a ser igual al número de incógnitas
cinemáticas dependientes, primero independientes, que son las que veníamos viendo hasta ahora, que eran los giros de los nudos y los desplazamientos libres de los pisos, más el número de incógnitas cinemáticas dependientes. Esto lo voy a poner acá abajo. ¿Qué quiere decir con eso? Que yo, más allá de si el piso se desplaza o no, yo tendría que fijar cada nudo. ¿Cómo hago eso? Bueno, muy fácil. Yo coloco un vínculo de momento y dos vínculos de fuerza por cada nudo. Entonces voy a tener x1, x2, los giros, x3, x4, los desplazamientos en x, y x5 y x6, los desplazamientos en el sentido y. Ahora, ¿qué pasó con esto? Se super complicó el problema. Bien, no pasó nada en realidad. Toma un poco más de trabajo. Para los giros es básicamente lo mismo. No cambian absolutamente nada. Yo giro el nudo, aparecen los pares y bueno, tendré más fuerzas. Vamos a hacer un caso. Vamos a... tendré que haberlo borrado todo por acá. Sí, vamos a borrar todo esto. Vamos a girar los nudos, girar x1, vamos a unir. Entonces, dibujo mi sistema fijo con todas las incógnitas. Perdón. Esta incógnita viene acá. Esta incógnita viene acá. Esta incógnita viene acá. Esta incógnita viene acá. Esto va rayado. Ahora yo dije x1 igual a 1. Esto, lo de los pares lo sabemos resolver. Cuatro EK de la columna, 2 EK de la columna, 4 EK de la viga, 2 EK de la viga. Y ahora fíjense, lo conveniente para este caso es el sentido de las incógnitas, tomar para las fuerzas, positivo para arriba y positivo hacia la derecha. ¿Para qué? Porque el desplazamiento me va a dar como una serie de coordenadas de dónde pasan los puntos cuando yo le aplique el sistema exterior de carga. Entonces, para orientarme de una forma más sencilla, vamos a ver cómo son las reacciones. Las fuerzas acá. Entonces acá tengo los pares, ahora vamos a dibujar las fuerzas. Esto vale 6 EK de la columna sobre H, 6 EK de la columna sobre H. Perdón, están al revés. Este va para allá y este va para acá. Y acá aparecen estas fuerzas que valen 6 EK de la viga sobre L. 6 EK de la viga sobre L. Entonces vamos a hacer la fila de la matriz AXXU para la incógnita 1. O sea que vamos a hacer el AX1, que va a ser igual a. Veamos. Para la incógnita 1, el A11 va a ser 4 EK de la viga, 4 EK
de la columna más 4 EK de la viga. El A11. El A21 va a ser igual a 2 EK de la viga. El A31, ¿a quién le llamamos A31? Al desplazamiento X, a este desplazamiento, a esta fuerza. Fíjense que la fuerza yo la dibujé de este lado, entonces va a este vínculo de fuerza. A31 vale menos 6 EK de la columna sobre H. Fíjense que es menos porque dijimos positivo hacia la derecha. Y este tiene sentido izquierdo. A41. A41 es este vínculo de fuerza acá, este vínculo de acá. Acá no hay reacción porque no tengo fuerza. La fuerza de esta columna reaccionó en este nudo. Acá no hay nada, entonces esto vale 0. A51 es esta fuerza de acá, negativa hacia abajo, 6 EK de la viga sobre L. Y A61 vale este valor de acá, positivo hacia arriba, 6 EK de la viga sobre L. Así tendrían, esto obviamente en la matriz va en filas, pero así tendrían que ir haciendo con cada una de las incógnitas. Ahora veamos cómo hacemos, qué pasa cuando tenemos un giro o un desplazamiento. Voy a pegar esto acá. Vamos a acomodarlo por acá. Vamos a hacer dos giros, primero un desplazamiento horizontal y después una vertical. Vamos a hacer el desplazamiento de X3. Entonces voy a borrar esto y esto y todo esto. Entonces vamos a desplazar X3 igual a 1. O sea, vamos a decir X3 estaba acá, pasa acá, X3 igual a 1. Mi columna pasa a estar así y mi viga se acortó. Es el objetivo de aplicar el método con las incógnitas dependientes. Coloco las fuerzas y ahora veo qué pasa. Cuando tenía un desplazamiento unitario era el caso 3, entonces los pares valen 6 EK sobre L. O sea que estos pares valen, lo voy a hacer con violeta, 6 EK de la columna sobre H, 6 EK de la columna sobre H. Las fuerzas, estas fuerzas vienen así y esta fuerza va así. Esta vale 12 EK de la columna sobre H cuadrado y esta vale 12 EK de la columna sobre H cuadrado. Y acá hubo un acortamiento de la barra, un acortamiento unitario. Veamos si está acá. Esto, un acortamiento unitario, vale 1. F sobre L, en este caso esto está positivo porque dice que está traccionado, entonces nosotros vamos a poner negativo. O sea que para el nudo, que en incógnita lo pone en A6. A5, A6 creo que le llama a este valor. Bien. Acá aparece una fuerza que la voy a poner en rojo. Aparece una fuerza que va a ser negativa.
aparece una fuerza negativa hacia allá, el mismo nudo, que vale EF sobre L, que va a ser la resistencia, la oposición de la rigidez seccional de la viga al desplazamiento 1 este. Entonces veamos cómo se arma la matriz. A ver, esto sería el A13, esto sería igual a menos 6 EK de la columna sobre H, A23, giro en el otro nudo vale 0, A33 vale más 12 EK de la columna sobre H cuadrado menos EF sobre L, A43 es el otro desplazamiento, vale 0, el otro vale A53, A53 también vale 0 y A63 también vale 0. Fíjense que en este caso aparece este término, más allá de que tenemos más incógnita, aparece este término que es la rigidez seccional de la viga, que nos va a permitir después, cuando nosotros comparemos las incógnitas x3 con la incógnita x4, nos va a dar cuánto se acortó la viga cuando resolvamos el sistema de ecuaciones. Vamos a ver cómo se hace ahora para una incógnita vertical, un desplazamiento vertical. Vamos a pegar esto, vamos a hacer x5, así que voy a borrar esto de acá. Esto se mueve valor 1 más arriba, así que esto viene acá, 1 más arriba porque yo dije positivo hacia arriba, entonces esto es así. Los pares, le dijimos, esto vale 6 EK de la viga sobre L, 6 EK de la viga sobre L. Acá estamos diciendo que x5 es igual a 1. Las fuerzas 12 EK de la viga sobre h cuadrado y 12 EK de la viga sobre h cuadrado. Y ahora tengo que la viga se alargó un valor 1, la columna, perdón. Entonces tenemos el caso en que la columna se alargó un valor 1, la incógnita vale F sobre L. O sea que acá va a aparecer una fuerza positiva hacia arriba. Voy a buscar acá encima. Esta fuerza vale E F de la columna sobre H, sería la longitud. Esto en este caso era EF de la viga, porque pueden tener secciones distintas. Bien, vamos a ver la matriz de esto. ¿Cómo sería la matriz? Cuando actúa la incógnita 5, el A15 vale menos 6 EK de la viga sobre L, A25 menos 6 EK de la viga sobre L, A35 vale 0, A45 vale 0, A55 vale más 12 EK de la viga sobre H cuadrado más EF de la columna sobre H. Y A65 vale menos 12 EK de la viga sobre H cuadrado.
Fíjense, en este caso la incógnita 5 nos va a dar cuánto se desplaza el nudo 5, o sea que nos está dando cuánto se acorta la columna. Y la incógnita 6 nos va a dar cuánto se acorta o se alarga, cuánto se desplaza el nudo 2. Entonces nos va a dar el acortamiento o el alargamiento de la columna derecha. De esta forma, ustedes ya lo vamos a ver cuando veamos el método de la rigidez, se vuelve más preciso el método de los desplazamientos. El método de los desplazamientos tiene un error del 5%, una cosa así. Haciéndolo de esta forma, reducimos ese error como el 2%. Entonces, si a nosotros nos interesa, no queremos aplicar un método derivado de estos métodos, queremos aplicar o el método de la fuerza o el método de desplazamiento, con el método de desplazamiento podemos usar las incógnitas dependientes. Entonces de esa forma nosotros podemos averiguar acortamientos o alargamientos, variaciones de longitud de los elementos que conforman la estructura, que antes no lo podíamos saber, antes simplemente nos daba un desplazamiento. Por las incógnitas de análisis estructural nosotros decimos que los elementos conservan sus dimensiones, solo se deforman. Así que nos permite de esta forma averiguar exactamente o con un cierto valor de exactitud eh, cuántos son los alargamientos o acortamientos de cada elemento. ¿Mm? Así que bueno, eso es todo el método de los desplazamientos, sumado a lo que vimos antes. Ya no queda otra cosa más que inventar, ¿no? Así que, bueno. Estos casos de simetría son muy útiles cuando tenemos un pórtico de varios niveles o de un solo nivel, no interesa, que tienen carga simétrica o carga antisimétrica. Acá están los dos métodos. Este para carga, estructura simétrica con carga simétrica, estructura simétrica con carga antisimétrica. Y este es el caso de incógnitas dependientes, cuando consideramos las incógnitas dependientes. En este caso simplemente fijamos cada nudo con vínculos de momento y vínculos de fuerza en las dos direcciones y se nos aumentan enormemente la cantidad de incógnitas. Fíjense que en este caso el valor de las incógnitas cinemáticas es 3 por nudo, por nodo, 3 por cada nodo. Tenemos dos nodos, así que son 6 incógnitas. En este caso teníamos 3 incógnitas nomás, uno por cada nodo y uno por cada desplazamiento de piso independiente. Así que bueno, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, pregunten.